¿Cómo hacer personajes diferentes? Wow, esta pregunta es muy difícil debido a que es simple. A ver, para dejarme entender. Para esto debemos entender la forma de pensar de cada personaje. Debemos crear ideas sobre esa forma de pensar. Debemos tener fundamentos sobre esa forma de pensar. Pero esto es muy difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, que yo... Supongamos, date un ejemplo. Yo soy una persona total y completamente racional. Y en mi historia tiene que haber un cura. O tiene que haber alguien que piense que de manera espiritual o diferente. Para mí sería muy diferente, muy difícil escribir si es que no me acostumbrara a entender el mundo desde otro punto de vista. Pero si tienes esto muy manejado, ya lo tienes hecho. Pero para los que recién comienzan y no desarrollan o no pueden pensar de otra forma, tienes que copiar a la gente de tu alrededor. Busca conchudo si quieres crear un personaje conchudo, busca tacaño si quieres crear un personaje tacaño y mira sus costumbres. Y bueno, con el tiempo si quieres mejorar vas a necesitar que ver puntos de vista o puntos de pensar diferente, y si no puedes hacerlo, pues suerte, güey, porque no vas a poder. Pero es así de simple. Bueno, ¿cómo hacer personajes diferentes? Esta es una pregunta que es algo difícil, pero al mismo tiempo no lo es. ¿Por qué? Para empezar, ¿a qué te refieras con personaje diferente? Por ejemplo, recae en la misma utilización de los términos mal usada. Por ejemplo, la utilización de cliché. Cuando tú dices cliché, te imaginas algo que simplemente copiaste y pues YOLO, ¿no? Cuando en realidad no, los clichés tienen su manera y su forma de ser utilizados. No simplemente son copias, son simplemente fondos o son momentos o tramas argumentales que son similares o que son muy utilizadas en sí. En cuanto a nuestro tipo de videos, que son los loquendos, por ejemplo, los zombies están muy choteados, los mafiosos están muy choteados, los demonios están muy choteados, y bajo cierta perspectiva también los ángeles. Entonces es cuando la gente empieza a aburrirse un poco de todo esto. Sin embargo, bueno, en esta ocasión, contestaré básicamente ¿cómo crear un personaje diferente? Pues, por ejemplo, ya lo dije, ¿qué te refieres con diferente? Porque, por ejemplo, cuando la gente dice diferente, pues esperan algo que ellos llaman original, pero es que ya lo dije muchas veces, lo original como tal dejó de existir hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que yo digo para poder generar un personaje diferente, entre comillas? Para empezar, darle un trasfondo similar al tuyo. Bueno, no me refiero a que copies tu trasfondo, sino es que, por ejemplo, todos somos sujetos normales. Eso quiero creer yo, bajo cierta medida, porque, por ejemplo, la gente siempre piensa que es más anormal de lo que realmente lo es. Eso es otra cosa, pero mira, tú juntas esas anormalidades que tú crees características de ti y no explótalas un 100%, simplemente reflexiónalas. Entonces vas a poder crear un personaje. ¿A qué me refiero? Ejemplo, Memorias de un tiempo perdido. Yo cuando pensé a Charlie, porque Charlie tiene muchas evoluciones dependiendo de cómo yo voy pensando la historia, lo pensé como una persona un poco, si no antipática, un poco grosera. ¿A qué me refiero? Charlie no le gustan las mentiras, no le gustan los rodeos. Entonces, eso tiene que ver igual con su trasfondo, pero entonces, ¿a qué se refiere? Charlie tenía muchos problemas, o tiene muchos problemas para relacionarse con personas, o bueno, en las sociedades, o bueno, básicamente con grandes grupos de personas, porque él jamás se guarda las cosas. Si a Charlie le caes mal, te lo va a decir. Si a Charlie le agradas, te lo va a decir. Entonces es como que ese problemita que tiene con los grandes conjuntos de personas. Sin embargo, eso es igual algo que siempre que yo creo que es Charlie. O sea, Charlie es una persona hipócrita. Por eso yo quiero demostrar que él es muy hipócrita, porque realmente lo es. O sea, solo para dejarlo como ejemplo, yo cuando pensé a Charlie, porque no lo dije atrás, cuando yo pensé a Charlie, me pasó algo similar que lo que dijo Creepy Heavy. Yo en ese tiempo en el que lo pensé,
pues sigo pensándolo, weón, pero pues como que ya me relajo un poco porque pues tengo mejores cosas en que pensar. Es que yo siempre he sentido a la gente como un hipócrita y me leo muchas cosas sobre eso y me doy cuenta que entre más vas creciendo, más hipócrita te vas volviendo, y entonces mientras más hipócrita te vas volviendo, mejor te puedes adaptar a la sociedad. Entonces es como que el más hipócrita es el que mejor cae, el más hipócrita es el que mejor hace esto. Entonces es como que todos estamos dentro de nuestra pequeña cáscara de la cual no salimos. No queremos demostrar lo que somos porque no tememos o no queremos que la gente lo vea. Entonces como que entonces yo llevé esa idea al máximo con Charlie, y dándole esa caracterización de una persona que ignora por completo esas reglas sociales, o que le valen 3 hectáreas porque las conoce, lo sabe y sabe en qué momentos debe actuar de esa manera. Por eso es alguien hipócrita. A pesar de que no puede estar o no se siente a gusto en muchos lugares, puede estar en ellos, y yo creo que es algo de lo que, bueno, básicamente lo que me siento orgulloso, porque aunque suene feo, o sea, Charlie es un hipócrita, sí, lo será siempre. No importa cuándo, no importa dónde, lo será siempre porque yo lo pensé de esa manera. Charlie es un hipócrita asqueroso, pero le di esa hipocresía justamente para hacerlo más humano. Le di un carácter hipócrita porque realmente es eso. Los diferentes roles que cumplimos en las diferentes áreas donde nos relacionamos, tenemos diferentes características. No es lo mismo estar con tus amigos de confianza que con tu mamá. No es lo mismo estar con tu papá que con tu mamá. No es lo mismo que estar con tu novia que con tu mejor amiga. Es justamente a eso, esa hipocresía que siempre tenemos. Y por ejemplo, si bien Charlie sabe cómo sobrevivir, no le agrada, entonces pues eso es lo que yo le di como carácter propio de personaje. Y por ejemplo, esa clase de cosas creo que deberían tomarse un poco más en cuenta al momento de crear un personaje. Creo que la proyección en cuanto a los personajes debe estar ahí. Por ejemplo, la creación de personajes por lo general, o bueno, en muchas historias típicas, siempre es como que muy alejada de la realidad. O bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, es hijo de un mafioso, y entonces es donde te quedas pensando, vale, ¿qué hijo de mafioso se pone a escuchar historias de Oquendo? Si hay uno, pues chévere, porque se ha de entender o se ha de proyectar muy bien en las historias. Pero por ejemplo, para una persona normal eso es muy lejano. No puede saber cómo se siente ser heredero de cierta mafia, o bueno, bajo cierta medida sí, pero pues debe dársele un trasfondo separado de esa mafia y con las responsabilidades, pero no lo hacen. Entonces es como que no te puedes proyectar con él porque simplemente, ya lo dije antes, es un personaje super ultra mega duper especial, que tiene muchas cosas especiales, y tú eres un mundano plebeyo que puede morir. Entonces es como que pierde ese trasfondo, pierde esa inmersión. Por eso yo creo que para crear un buen personaje, o bueno, para crear un personaje original, entrecomillado, creo que lo que se necesita es básicamente una proyección interesante, darle aspectos que, si bien son más mundanos que una papa, o sea, mientras tu personaje sea más común, obviamente común, estará mejor. Por ejemplo, esas situaciones que son cotidianas, por ejemplo, no lo sé, olvidar la tarea, no entrar a una clase, sufrir en el transporte público, pensar que la gente no actúa como debe ser y que al mismo tiempo tú no seas como debe ser. Intentar dar reflexiones morales de lo que es correcto, a pesar de que tú sabes que tampoco estás haciendo lo correcto. Esa clase de cosas son las que yo creo que hacen un personaje interesante. Y por ejemplo, si tienes esa clase de cosas y se las caracterizas a tu personaje, volviendo al cuanto al trasfondo, se le va a ver una personalidad propia, afuera y alejada de ti. Así que bueno, eso es yo lo que puedo decir. Así que continuaremos. Bien, ¿es necesario un apocalipsis? Bueno, en base a esta pregunta, es por fin algo de ficción. Digamos que anteriormente ya marcamos el ritmo de la narración, y ahora nos preguntamos si necesito que tenga un apocalipsis. ¿Es necesario tanta destrucción para que el protagonista realmente se desarrolle en un mundo hostil? O la pregunta que deberíamos hacerlo, que es: ¿el mundo ya es hostil como para escribir algo decente? En este caso, bueno, en el caso de Un Mundo Constante, como lo que yo quería escribir sobre viajes en el tiempo no fue tan necesario, pero como ven, yo no decidí eso, sino fue el tema que escogí, y el ritmo que quería darle en base a eso. En base a eso escogí yo mi desastre.
¿Qué sería en este caso? Un mundo normal que vives, pero vives dentro de un apocalipsis, sin saberlo, engañado por todo lo que te rodea y cubierto de ignorancia y sensaciones. Y es el personaje descubriendo eso literalmente en cada capítulo. Mientras más sabe, tiene más sensaciones, pero cada vez es más infeliz y cada vez descubre lo que el mundo es realmente. Y bueno, espero haberles respondido sus preguntas. Es en base a lo que tú quieres escribir. Obviamente si vas a escribir una de zombies es muy difícil que no tenga una apocalipsis, pero bueno, creo que me bueno, ¿es necesario un apocalipsis para poder hacer una historia de Loquendo? Pues yo creo que no, pero tampoco es una mala idea. ¿A qué me refiero? Ya lo dije antes en la reflexión, hay muchos tipos de apocalipsis. Los zombies son muy universales, pero tienen un fenómeno en común que yo denomino el dominó del dominó de Jonathan, que bueno, el efecto dominó de Jonathan. Pero, por ejemplo, meten literalmente todos los tipos de apocalipsis que se les ocurra al mismo tiempo, y entonces es como que no pueden manejar tanto. O sea, las historias son demasiado ambiciosas para su propia existencia. Quieren manejar futuro, quieren manejar apocalipsis bíblico, quieren manejar apocalipsis de zombies, cuando los zombies en sí ya serían un problema manejarlos, porque sí, esto es ficción, pero la ficción debe basarse en la realidad. Y por ejemplo, un zombie no duraría más de 3 días ahí. O sea, si lo acaban de morder convertido, pues tal vez duraría una semana, pero no más fuera de eso. O sea, entonces es como que el manejo de los apocalipsis no está muy bien hecho. Y por ejemplo, las guerras tampoco son muy importantes. O sea, las guerras tampoco no me terminan de convencer, pero pues vale, igual es una opción. Y por ejemplo, bueno, vamos a ejemplificar con Memorias de un tiempo perdido. Bueno, yo el apocalipsis que tomé fue básicamente el apocalipsis bíblico. Un apocalipsis bíblico porque me sonó interesante. Ya lo dije muchas veces, me sonó interesante después de leerme el libro sagrado lleno de cosas. Entonces, pues, yo lo que me pareció muy interesante al momento de, bueno, básicamente plantear la idea, es que mientras más la pensaba, más me daba cuenta de que literalmente los ángeles que poseen a la gente no afectan, o bueno, en este caso no tienen que hacer nada. ¿A qué refiere? Ya lo dije antes, Charlie se da cuenta de muchas cosas, y la primera de la que se da cuenta es que la gente se vuelve literalmente animales, bestias, inhumanas, de lo que él considera humano, sin un sistema que lo retenga. Y lo deja claro lo deja claro en un pensamiento que dice lo siguiente: la gente cumple esos asquerosos y aterradores deseos con los seres queridos de otras personas. Es decir, las personas se ven menos que un objeto, porque los objetos los valoran, y las personas que no son nada para ellos no las valoran ni para eso. Entonces simplemente los usan como cualquier cosa para cumplir sus asquerosos deseos. Si te das cuenta, eso es básicamente la naturaleza humana reflejada en un diálogo. ¿Por qué? Es como que si no me afecta, ¿por qué debo hacerlo? Si no me molesta, ¿por qué debo hacerlo? Es como que tiraste una basura, tú le dices, oye, levanta tu basura, y la gente por lo general te diría así. O sea, si no hay un sistema que lo regule, como es la sociedad que le dictaría que tendría que alzar la basura, no la levantaría. Pero por ejemplo, si no lo hay, básicamente yo creo que muchos dirían, si te molesta, levántala tú. Entonces es eso, yo quería plantear eso. Y por ejemplo, a los ángeles tienen conciencia justamente por eso. Y por ejemplo, en el capítulo que apenas estoy escribiendo, se deja claro porque un propio ángel lo dice. Eso va a ser un spoiler, pero no me importa. Dice lo siguiente: yo no tengo que hacer absolutamente nada. Los seres asquerosos como ustedes se matan únicamente solos. Son como las ratas, cuando no tienen un enemigo en común se matan a sí mismas, y cuando no tienen ni siquiera cómo matarse a sí mismas, se matan por dentro. Este diálogo, ¿a qué se refiere? A lo que siempre se ha planteado en Memorias de un tiempo perdido. No importa que haya cosas ahí ya afuera, no importa que haya monstruos, no importa que haya fenómenos, porque al fin y al cabo tienes que cuidarte la espalda de quien se ve como tú, pero por dentro no siempre es igual. Eso es un fragmento de Memorias de un tiempo perdido.
Entonces yo creo que eso es lo que yo quería plantear con eso. Los ángeles no tienen que hacer nada, porque solo deben actuar cuando es necesario. Se ve, tienen puntos estratégicos. Bueno, entonces yo creo que los apocalipsis no son necesarios. Si quieres manejarlos, pues debes planteártelos, porque por ejemplo, los ángeles en Memoria de un tiempo perdido no es que tengan un factor secundario, simplemente es que ellos no intervienen porque no quieren. Eso no se puede aplicar con los zombies, porque los zombies no tienen conciencia, a diferencia de los ángeles en mi historia. Los ángeles en mi historia tienen conciencia, saben qué son y saben qué es lo que deben hacer, por eso saben que no deben actuar estúpidamente. Y hay un sistema organizativo de toda la estructura de los ángeles, que me basé igual en el libro sagrado, pero que aún no lo doy a conocer. Pero, o sea, son una sociedad muy organizada, y como tal, no van a hacer las cosas a lo estúpido. Entonces es como que te pones a pensar que por eso mismo no actúan, porque aún no es el momento. Sencillo. Eso no se puede hacer con los zombies, porque los zombies no tienen conciencia. Los zombies no tienen una estructura compleja de sociedades, y por ende no pueden definir qué es lo que hacen. Por ende deben estar todo el tiempo presentes, porque son amenazas continuas, no son amenazas momentáneas o amenazas estratégicas. Bueno, yo creo que si quieres hacer un apocalipsis debes pensarlo mucho, porque pues debe tener un sentido. Así que bueno, utilización y evolución de monstruos y criaturas. Esto es en base a tus gustos. Yo los utilicé realmente porque me gustan, pero así como me gustan, las respeto. ¿Y a qué me refiero con respetar? Si vas a crear, no sé, una araña gigantesca como poder destruir una ciudad, y vas a hacer que tu protagonista de 15 años con capucha azul, rubio y, no sé, ojos marrones, pueda con él como que está haciendo muchas cosas mal. De esta criatura debe realmente causar terror, debe destruir, quitar y tanto como pueda. Debe ser como un objeto inamovible que el protagonista ni empiece a tocar si no tiene los medios necesarios. Así sea la personalidad que tenga tu protagonista. Para un humano puede marcar las acciones que haga, o sea, y esto ya depende de lo que haga el escritor aquí, ya sea si quieres crear un monstruo realmente, puedes hacer que no sea una criatura, digo, un soldado, pongamos esto, un soldado estadounidense, una soldado estadounidense que es la madre, pero necesita dinero para sustentar a su familia, digamos que está soltera, y bueno, este soldado es enviado a otro país a matar padres en el extranjero para dejar a niños huérfanos a cambio de poder mantener a su familia. Bueno, y ahí tú ves un contraste, ¿no? Ya tenemos un personaje que hace algo malo porque necesita dar algo a su familia, necesita con qué sustentar, pero a la vez sabe que está mal, y a la vez tenemos este tono como bueno malo, y si lo sabes balancear y sabes poner el personaje en situaciones, podrías crear a un buen monstruo siendo humano. Siempre y cuando lo definas bien y siempre y cuando manejes los tonos bien. Y en Uno Constante se puede ver esto en la desnaturalización de Isaac. En este caso, en cada capítulo se ve una evolución constante del personaje, un monstruo, de pasar de un chico que solo quería algo a crear un monstruo que solo piensa en su beneficio y en sus sensaciones, aunque tiene para más evolución. Nuevo contraste. Bueno, ¿cómo hacer evolucionar tus criaturas o monstruos? Bueno, Creepy Heavy ya planteó a los humanos, así que igual lo voy a tocar, pero pues me voy a ir con los monstruos, que por lo general todos planteamos, porque pues yo planteé monstruos, pero bueno, entonces veamos. Supongamos que hay zombies. Entonces, tú supón que empezó el apocalipsis hace aproximadamente 24 horas. Entonces, nuestro chico de 15 años decide que pues es buena idea salir, porque pues ya asaltó a un convoy militar, ya tiene armas y ya trae las waifus, ¿no? Entonces como que bueno, ya tengo las waifus y las armas, pues puedo salirme a dar de hostias con los zombies. Entonces salen, ¿no? ¡Pum! Se encuentra un mutante. Él lo define así. Entonces nos lo describe de la siguiente manera: es muy corpulento, le sale
porquería de cualquier lado y trae un ojo gigantesco en su frente. Entonces es donde te quedas pensando, a ver, ¿hace cuánto empezó el apocalipsis en esta historia? Entonces es como que, bueno, empezó hace aproximadamente 18 horas. ¿Cuándo tiene que se esparció la infección? Oh, claro, 7 horas. Entonces como que, y ya hay una mutación. Sí, ¿por qué? Porque el virus es súper rápido. Entonces como que no, así no funcionan las células mutágenas. ¿A qué refiere? Las células mutágenas o los mutantes como tal sirven, o bueno, por ejemplo, hay un cómic muy bueno de los X-Men, creo, no me acuerdo cómo se llama, pero te explica esto. ¿A qué refiere? Los X-Men son básicamente tu punto de base si quieres manejar mutantes. Los mutantes son mutantes porque mutó su gen, mutó su estructura celular, ósea y básicamente todo porque mutó su gen. Entonces, bueno, también están las intervenciones, pero pues lo digo más enfrente, o sea, una intervención fuera de lo que es la naturalidad. Por ejemplo, un gen externo que se implanta o se mejora. Eso es posible. Por ejemplo, si construyes una base celular aparte y luego de eso esa base celular la incorporas a un sistema, puede que el sistema se adapte y copie básicamente y reproduzca las células ya modificadas. Entonces eso sería diferente, pero pues lo planteo más enfrente. Esas clases de mutaciones no se consigue de la noche a la mañana. Es decir, para que una célula o un virus reconstruya un gen por completo y para que además se requiera una gran capacidad celular para poder construir eso, se requiere mucho tiempo. O sea, por ejemplo, para poder manejar de manera correcta, obviamente con ficción, y plantear eso, para empezar, mira, yo creo que debes primero estudiar biología. Una célula para poder mutar se requiere por lo menos medio año, 6 meses, yo creo que ese es el estimado. Entonces, pero por ejemplo, si estamos tomando en cuenta la microbiología o bueno, la mutación de genes artificialmente, pues entonces se podría plantear otra cosa. Pero para eso deberías plantear qué genes. Y por ejemplo, necesitas pensar en cómo plantear eso. Porque por ejemplo, si quieres meter esa clase de cosas y meter obviamente a un científico que digas, no, pues él fue el que creó los mutantes. Entonces, primero que nada nos debe decir qué es ese men. Porque por ejemplo, decir es un científico no te va a ayudar en nada. Porque por ejemplo, los científicos se dividen en ramas, medicina, sociales. Todo lo que ves en una universidad se dividen en diferentes ramas. Un científico social es muy diferente a un científico natural. Un científico natural es muy diferente a un científico de la biología, o sea, de la química, un científico químico. Todos esos cambian. A los ingenieros no los considero científicos. Ellos son ingenieros, no son científicos. Entonces, son diferentes ramas y formas de plantearlo. Por ejemplo, si el científico se presenta diciendo yo soy un científico y soy súper listo, entonces como que sí, ¿cómo se escucha eso? Y ahora escucha esto. Supongamos esta situación. El protagonista llega y entonces el científico le dice lo que, bueno, dice yo soy un científico, ¿quién te crees que soy? Yo soy muy listo. Entonces es como que bueno, Pepito se la creyó, ¿no? Entonces escucha esto replanteado. ¿Quién te crees que soy, Pepito? No pasé estudiando en, supongamos Harvard, no pasé en Harvard estudiando microbiología, neurología, ¿qué más te gusta? Biología marina, biología, neurología, cualquier tipo de, o sea, si presentas, hagamos una lista, ¿vale? Tú supón que el científico se presenta como un neurobiólogo, un neuroquímico, como un biólogo marino, como un biólogo de plantas, no me acuerdo cómo se les llama, o como un biólogo de animales, especializado en ciertas cosas, un bioquímico, o sea, muchas cosas así, o sea, muchos diferentes aptitudes en ramas científicas variadas, que igual tiene filosofía, que igual tenga cosas así. Pues se oye diferente, ¿no? A decir que simplemente es un científico, porque tú podrías decir, él es un microbiólogo aplicado en esto, que de igual manera, o sea, con solo el hecho de sustentar tus cosas con cosas reales, se oye muy diferente. Igual, bueno, entonces tú supongo que con eso tus monstruos podrían tener un poco más de sentido, porque por ejemplo, si tu científico dice lo siguiente: Pepito,
el gen que tú estás viendo o la criatura que estás viendo tomó 10 años de investigación poder crear el gen correcto para poder modificar su estructura ósea. Tuvimos que reemplazar aproximadamente 36 de sus huesos o cosas así. Tuvimos que de igual manera resucitarlo tantas veces o cosas así. O por ejemplo, este es el producto de 36 diferentes variaciones de esta raza. Entonces la primera raza era de esta manera, esta de esa manera. O sea, describirlos de esta manera y darles un fundamento en cuanto a la biología que va de la generación en generación y que da esas mutaciones en sí, es justamente lo que hace a los monstruos reales. Y por ejemplo, ¿cómo se escucha eso a decir que simplemente los pinches monstruos aparecieron de la nada? Soy muy diferente. Así que bueno, en cuanto a los monstruos humanos, bueno, pasemos con mi historia. Ejemplificación. La deshumanización. Yo el capítulo que más me gusta actualmente son las 3 partes de la deshumanización. Bueno, no es mi video favorito porque pues mi video favorito de las historias que he hecho es Rosas de Sangre, pero pues eso es un Grimoire y casi nadie ve los Grimoires. Pero bueno, la deshumanización capítulo 3 me parece que ejemplifica de manera correcta eso. ¿A qué refiere? Charlie intentando ayudar a una persona dándole de comer a los niños pequeños. Ups, lo quieren asaltar. Charlie inconscientemente ayudando a una chica que iba a ser violada. Inconscientemente, eso se explica después, tiene una razón. Y entonces la chica lo quiere matar y lo quiere asaltar. Entonces luego de eso, Charlie saca a una chica ciega de un edificio que estaba a punto de colapsar. Y entonces sus amigos creen que está haciendo cosas malas y se da un enfrentamiento con ellos. ¿A qué refiere la deshumanización? La deshumanización es justamente eso, que se pierde su humanidad. Y yo creo que el capítulo 3 muestra perfectamente. No se necesita un gran lapso de tiempo para sentirte como una porquería, para sentirte mal, para saber que realmente te perdiste, que ya no eres tú. Bueno, esto es una frase también del capítulo, la segunda parte del capítulo 4, pero bueno, lo voy a decir aquí porque pues, creo que ejemplifica perfectamente eso. Bueno, Charlie hablando con la chacal mayor y le dice lo siguiente: cuando tú asesinas a alguien, te estás asesinando a ti mismo, porque en el momento en el que asesinas a alguien, creas a un monstruo, y ese monstruo va perdiendo poco a poco el sentido de lo que era en un principio. ¿A qué refiere esto y qué quiero dar a ejemplificar con este capítulo? Bueno, con esta frase en este capítulo. Bueno, en este capítulo se expone un poco del trasfondo de lo que es la Chacal Mayor, pero pues bueno, es que la Chacal Mayor yo quiero que sea ese ejemplo de cómo, a pesar de que tú sigues las reglas del sistema, el sistema siempre va a estar en contra por situaciones de género o por situaciones sociales o por cualquier situación de violencia, y es básicamente lo que quiero plantear en ese capítulo, pero eso llegará después. Entonces es lo que yo quiero que vean. O sea, Charlie es un monstruo, es una persona que va perdiendo poco a poco su humanidad, se está deshumanizando. Y por ejemplo, cuando se encuentra con la Chacal Mayor, alguien que ya se deshumanizó por completo, alguien que reconoce a alguien que sigue el mismo camino que ella, quiero que sea ese contraste, y creo que esos dos son el ejemplo claro de lo que quiero dar a entender. Así que bueno, eso es lo único que voy a tocar con los humanos. Y para los monstruos reales, por ejemplo, igual si quieres utilizar leyendas como son los vampiros, como son los hombres lobo, pues no digo que está bien usarlos, pero por ejemplo, creo que darles un trasfondo propio es muy bueno. Por ejemplo, que no sé, que tus hombres lobos sean esto o aquello, y por ejemplo, que tus vampiros funcionen así, que fueron creados así, pero que tienen una raíz así. O sea, creo que apropiarse de las propias cosas es bueno, pero por ejemplo, ya pasarlas a un extremo es muy cabrón. O sea, no, tampoco los violes tanto. Respeta todas sus reglas ya establecidas, pero al mismo tiempo darles un trasfondo propio para que conjunten o encajen perfectamente en los rompecabezas gigantescos que tu historia, para que entren en el castillo como un bloque más. Así que bueno, no estoy en contra. Yo creo que utilizar leyendas es muy bueno, pero siempre y cuando les des un trasfondo correcto y que ese trasfondo les ayude a la propia historia. Así que bueno, eso es lo que yo opino de los monstruos. Pasaremos con la siguiente pregunta. Habilidades y poderes con sentido. A esto quería llegar. Ya sea tu personaje un inútil o tu personaje sea la mera verga, como dicen. Debe haber una razón y un sustento para ello. Si vas a ser un personaje humano que puede matar grandes cosas o a grandes seres o a cientos y cientos de algo débil, pero que para un humano normal sería difícil,
y peor si los enfrentas cuerpo a cuerpo, porque si es un hermano normal, no hay voluntad, no hay desesperación, no hay cualquier tipo de nakama power, como diría en el manga, que le sirva. Y ustedes van a decir, pero es ficción, y la historia, no tu personaje realmente, es la ficción. O sea, tu historia se trata sobre tu ficción, va a tener elementos de ficción, pero tu personaje no va a hacer cosas porque sí, sino que estás escribiendo, que quieres transmitir, no tendría sentido. Ahora, si es un mago, si es otra cosa, puedes intentar darle sentido, y hay una obra que a mi parecer define la ficción de buena manera, y aspiro realmente a ser como escritor. O sea, se creó por hobby, pero realmente es muy bueno, y es el peso de decir que aspiro a ser como él. De hecho, le tengo envidia, y no es un escritor famoso que digamos, y ni siquiera sé mucho, ni siquiera sé su nombre en primera, solo sé la obra que escribió, y él es el escritor de Yojo Senki. Seré breve en esto porque merece mención. Digamos que el sujeto escribe la historia del viaje a un mundo de magia y fantasía. Fantasía no, solo magia. Y entonces está bien, muy original. Y bueno, recargas en una LOL y te quedas bien. Eso no es tan original. Está bien. El segundo paso tanto, o sea, de recargar en una LOL y tampoco es tan original, pero la distribución de poderes que le da a la capacidad de cada personaje, como le da un ritmo y le da un porqué y le da un límite a cada personaje, es increíble. O sea, sin duda algo que tienes que leer antes de comenzar ficción si recién comienzas. Dejaré un link, o bueno, le daré el link a Ronsen para que puedan descargar el primer volumen en PDF, porque es el único en español. Y es muy bueno. Y aquí algo remarcable: plantear límites y respetar esos límites. Tu personaje, ya sea que tu personaje no tenga habilidades físicas y solamente se marque por la inteligencia, supongamos, o el conocimiento, hay limitaciones en lo que puede hacer, limitaciones y daños que puede recibir, y todo eso lo tienes que respetar, porque si no lo respetas, tu historia va a ser y la gente se va, pues la gente se va. Y sí, hay historias que sobreviven a pesar de tener esto, pero es porque han hecho otros puntos también bien, y si se descuidan mucho en o a mitad de la historia quieren corregirlo, y algunos lo logran pero otros no tanto, y se ve mal. Así que respeten los límites que se plantean. Antes de seguir con la siguiente pregunta, me estoy dando cuenta que se está grabando el sonido que hay detrás, pero lamentablemente no cuento, o sea, en este momento, ahorita por este lapso de tiempo, por este gran lapso de tiempo que es casi todo el mes, van a estar en construcción, y debido a que yo no tengo el tiempo suficiente, o no me doy el tiempo en estar en casa para al momento grabar esto, y que no estén utilizando esto, espero que se grabe bien el audio, o al menos sea escuchable. Pero sí, hay una sierra detrás de mí cortando metal, y bueno, recién me estaba dando cuenta que el sonido lo estaba capturando aquí. No sé si se escuchará bien, pero bueno, espero que se escuche, ¿no? Bueno, poderes y habilidades con sentido. Yo no creo ser tan exigente. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animes isekai, y por ejemplo, el que acabo de mencionar, Creepy Heavy, me encanta en general. Sí, me fascina. O sea, muy ok. Yoko Senshi es un muy buen anime, un muy buen manga. Igual es un muy buen... es una muy buena adaptación. Me gustó mucho, pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Volvamos a un ejemplo. ¿Cómo plantear tus poderes sin la necesidad de que suene tan drogado, tan loco, tan prisma, tan la leyenda de Steven? Voy a seguir con la leyenda de Steven un buen rato, porque la leyenda de Steven... por Dios, la leyenda de Steven. Mira, como yo lo he estado haciendo, voy a ejemplificar con una historia típica,
y no puedo ejemplificar con mi historia porque pues Charlie es más común que una patata, pero voy a tratar de ejemplificarlo por cómo piensa él. Entonces, mira, en las historias típicas, por lo general, siempre, supongamos algo que he visto en muchas historias: el guantelete, el Hyodoise, el High School DxD, el dragón, el demonio que está en forma de guantelete. ¿Existe? Sí. Entonces, primer problema, ¿cómo genera materia? Segundo problema, ¿cómo genera energía? Tercer problema, ¿cómo es que toda esa energía y toda esa creación de materia afecta directamente a un cuerpo físico terrenal como lo es el del protagonista? Fuck, solo con eso ya te jodí toda la historia. Entonces luego lo tratan de explicar. Ejemplo, la leyenda de Steven. La voy a estar mencionando un buen ratote porque pues voy a seguir con esto hasta que encuentre una historia peor. Bueno, está menos insufrible que el equipo de Steve, pero el equipo de Steve ni siquiera es una historia. Así que la leyenda de Steven se queda con esto porque voy a hacer un top. Voy a hacer un top de historias malas. y la leyenda de Steven va a estar entre las primeritas, pero bueno. Mira, en la leyenda de Steven se plantea tantas cosas que ni siquiera te da tiempo de pensar en cómo carajos pasó eso. Porque mira, en algún momento tenemos el guantelete, en otro momento tenemos la máscara esta rara que no lo deja ni hablar. Luego tenemos las auras de energía y es como que what the fuck. Y todo se hizo de una piedra joya mágica mística demoníaca, ¿no? Sí, es como que no todo lo hace un demonio. O sea, los demonios van igual por clasificación. Y por ejemplo, retomando otra historia que, bueno, respeto un poco más o menos esto, pero pues tampoco me agrada del todo Desolación. O sea, Desolación, ya la tomé como ejemplo antes, pero por ejemplo, Desolación no me agrada porque no me termina de convencer, justamente porque el argumento mantiene vivo al protagonista, no porque el protagonista pueda sobrevivir. O sea, el protagonista es un tonto, es meco y para acabarla de todo es arrogante. O sea, que es como que pero bueno, algo que le reconozco siempre y le voy a reconocer siempre a Desolación es el hecho de que cuando te plantea cosas y se las propone, te las plantea bien. Por ejemplo, los demonios que él plantea para mí tienen sentido porque, por ejemplo, esta tipa demonio que hace un pacto con él todo raro, le dice: bueno, pues yo te puedo ofrecer esto, pero yo no te puedo ofrecer lo demás porque pues eso ya te lo puede ofrecer otro de otro rango. ¿A qué refiere? Los demonios van también por niveles. O sea, es como que un archiduque, cosas así. No los voy a mencionar todos aquí porque es un montón, pero igual van por clasificación. O sea, tienen sus niveles y tienen sus diferentes habilidades. Y pues eso fue como que, pues vale. Por eso igual no toqué mucho a los demonios porque pues están más o menos bien fundamentados. Sí, mira, si Desolación se quitara de los zombies, pues yo creo que estaría muy bien. Mira, igual otra cosa que aquí quiero mencionar es que no hay demonios llamado locura, furia, bla 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 bla. O sea, Nanatsu no Taisa, güey, no es un puto demonio. No porque lo dice Nanatsu no Taisa es porque funciona así. Los demonios tienen nombres, son como los ángeles. No me acuerdo en qué terminan los demonios, que no me acuerdo. Terminan también en algo, pero no me acuerdo muy bien. Es el homónimo, es lo contrario completamente de su nombre original. O sea, los nombres de los ángeles tienen un sentido y terminan en él. Por ejemplo, ¿qué les gusta? A Rafael. Rafael tiene un significado. Por ejemplo, Rafael refiere de Ralph o de Ra, que por ejemplo es una significación del sol y es un centro. Entonces cuando se pone el significa que él, o sea, el del centro, y por ejemplo sería el ángel del centro y concuerda con la descripción de Rafael, que es aquel que guía o que aquel que mantiene el orden en los cielos. Entonces como que wow, ¿no? O sea, chido. Y por ejemplo los demonios, cuando un ángel cae o cuando un demonio se genera, porque depende, por ejemplo, los ángeles caídos y los demonios son diferentes, pero por ejemplo cuando caes a demonio, entonces tu nombre va a ser el homónimo completo, va a ser completamente lo opuesto de lo que era en un principio. Supongamos a Rafael, no sé cómo se dirá el homónimo, pero por ejemplo, si antes era el del centro, podría ser algo completamente opuesto, por ejemplo, el que destina el fin. Entonces podría ser algo así, y pues lo nombras y pues ese sería su nombre. Entonces como que, pues padre, ¿no? Entonces es como que no se pueden llamar locura, güey, no se pueden llamar histeria, güey, no se pueden llamar
cosas así, porque pues esos son sentimientos humanos. Y por ejemplo, yo represento todos los sentimientos humanos de ese tipo. No, papu, así no funcionan los demonios. Los demonios tienen funciones muy claves y específicas en cuanto a su contexto. Así que no puedes dejarlos así, de esa manera tan a lo YOLO. Ya lo dije antes, o no sé si lo digo después, pero, o sea, la demoniología te puede ayudar con eso. O sea, tampoco creas que te vas a ir al infierno por estudiar un poquito de eso. Así que, bueno, eso sería solo lo que quería mencionar antes de decir. Igual sé que empieza todo por los zombies, pero pues si quitas los zombies está muy bien, porque al fin y al cabo los zombies dejan de importar después del capítulo 2. Así que, bueno, mira. En cuanto a las habilidades físicas, no es muy difícil trabajarlas, no es muy difícil decirlas, no es muy difícil plantearlas, porque ya lo dijo Creepy Heavy, es ficción. Y por ejemplo, otro ejemplo de otra historia, un mundo podrido. Un mundo podrido es perfecto en sus peleas porque todo cobra un sentido hermoso. Por ejemplo, nuestro protagonista era un peleador callejero. Entonces solo con decir eso, se libró de cosas como que por qué puede pelear, por qué puede soportar esto y por qué puede hacer esto. Pues sus razones son vagas, pero pues, al fin y al cabo te lo plantea más o menos bien. Y por ejemplo, él está acostumbrado al dolor, él está acostumbrado a sentir heridas, el sabor de la sangre, cosas como esas son buenas. Y por ejemplo, cuando empiece el apocalipsis en un mundo podrido, va a estar bueno porque el prota ya no va a ser tan meco y va a tener sentido su no me ques. Así que eso es lo que yo quiero que entiendan. Por ejemplo, es el ejemplo que di en la leyenda de Steven. ¿Cómo te volviste fuerte? Hice 100 sentadillas diarias. Es como que no mames, no, pues no. Por ejemplo, una rutina de entrenamiento diario que el protagonista diga, por ejemplo, yo hice esto, y por ejemplo hice esto. Y por ejemplo, que planteen diferentes técnicas o formas. Hay una serie súper buena que yo recomiendo siempre, que es Kenichi. Kenichi es arte de artes marciales. Y me encanta Kenichi y te plantea muy buenas formas de poder plantear poderes para tus protagonistas, yo creo. Y por ejemplo, las esencias malvadas, las cosas malvadas tienen sus niveles, tienen sus formas y tienen sus razones. Por ejemplo, un demonio no tiene toda la omnisciencia que crees. Por ejemplo, ¿sabes cuál es? Un demonio que se respete, no haría un pacto con un humano. No, nunca. O sea, un demonio respetable, un señor archiduque del infierno, no se molestaría ni siquiera dirigirte la palabra. No, eres una criatura inferior. Fácil. Te puede controlar, te puede sugestionar o te puede simplemente manipular. Entonces, ¿para qué plantearle un puto poder a un protagonista meco? O sea, ¿para qué decirle a un niño de 15 años, me agradas, voy a hacer un pacto contigo? Es como que, no, la verdad no. Y por ejemplo, esto es algo que igual siempre usan, que igual tiene que ver con cómo plantear a los monstruos. Siento que una aura me recorre, es oscura como la noche, mis uñas se alargan, mis dientes se afilan y poco a poco mi pelo se va tiñendo de rojo, mis ojos carmesí nacen y la oscuridad está dentro de mí. Y es como que no, pues no mames, ¿no? O sea, cómo te crecen los dientes, cómo te crecen las uñas, si eso es calcio, cómo el cabello se te vuelve rojo. O sea, ¿qué es el efecto Kaneki, güey? ¿O qué pedo? Y las pupilas. O sea, las pupilas tienen incluso menos sentido. Entonces es como que no. Por ejemplo, esas clases de transformaciones tendrían sentido si las plantearan desde antes con los monstruos y con esas cosas. Por ejemplo, ¿sabes qué es lo que haría? ¿Sabes qué es lo que pasaría si un demonio hiciera, para empezar, un pacto contigo y luego de eso te permitiera utilizar un poco de sus habilidades muy bajas? Porque por ejemplo, si un demonio hiciera un pacto contigo, sería un demonio todo meco, entonces igual que tú. Entonces, mira, lo mucho que podrías hacer, o sea, hablando ya así bonito, lo mayor que podrías hacer es ¿qué te gusta? Hacer a la gente sentir malvada, o sea, poner malicia entre las personas. Y ya, no creo que podrás hacer otra cosa. Y no creas que tendrías colmillos, uñas y los dientes afilados con tu color rojo de cabello, no. Lo máximo que tendrías serían convulsiones muy fuertes, porque está cabrón que un humano sea compatible con un demonio. Así que bueno, yo creo que para plantear esto, para empezar, deberías estudiar un poco la Biblia. O bueno, hay muchos canales en YouTube de este tipo de cosas, que son por ejemplo la demonología o la
No me acuerdo como la de Los Ángeles, pero la de Los Ángeles no hay tanto problema. Con que te veas un video random le puedes entender perfectamente. Pero la demoniología sí es algo más complicada. Aunque igual te puedes ver un video random y para tu historia funciona. Y si quieres usar eso, igual quita el efecto Naruto, porque pues, o sea, en Naruto tiene un poco de sentido que se le alargue porque, por ejemplo, son los rasgos del Kyuubi, güey. O sea, los colmillos, las uñitas y el cabello en picos son característicos del Kyuubi, güey. Y por ejemplo, eso sí tiene sentido porque es una manifestación de chakra. Y el chakra ya en Naruto puede hacer de todo, güey. Puede crear personas el chakra, güey. Así que tiene sentido que haga crecer calcio. Entonces, no copies el efecto Naruto. O sea, el efecto Jonathan, güey. No, el dominó Jonathan no sirve, no funciona. Porque, o sea, Jonathan no sé quién es, pero pues eso pasa con él. Tu historia no tiene por qué plantear lo mismo. Pues yo creo que antes de poderle dar poderes de ese estilo a tu protagonista, creo que deberías darle un poco de actividad física. Ponerlo a ejercitarse, darle experiencia en pelea y ya luego de eso, con los poderes que quieras, va a ser una bestia que puede arrasar con sus enemigos muy fácilmente. Entonces tus poderes van a tener desde antelación un poco de sustento y va a estar padre. Así que, bueno, igual nunca quitarle esa rutina física, porque por ejemplo los músculos no son eternos, tienes que trabajarlos. Yo creo que eso sería básicamente todo, así que pasaremos con lo siguiente. Y luego, pasando a la siguiente pregunta esta vez, ¿cómo saber si tu historia está bien escrita? Fue la pregunta, si mal no recuerdo. Esto es fácil, si después de terminarla la lees o la escuchas según sea el caso y no vomitas en el proceso, es buena. No hay más, aquí tiene que salir tu crítico que tienes dentro. Oye, realmente equivocarte no es tan malo si aprendes de tus errores y mejoras. Si no lo haces, lo siento chico, eres un inútil. Y eso, en mi vida no he conseguido ver a ninguno, no he conseguido ver ningún inútil. Luego siempre alguien aprende sus errores. Y si no lo haces, si eres demasiado egocéntrico, si tú crees, te dicen que está mal en esto y realmente sabes que tienes razón y tú en vez de decir, no, es mi estilo de escritura, lo siento, sabe el que me mandó a leer algo y me dijo que era su estilo de escritura. Aquí es una puya para él, porque realmente está mal lo que intentaste y lo que yo dije no es que estaba bien al 100%, sino debiste tomarlo y haber corregido. No sé si lo hiciste, no me importa realmente, pero en el momento tuviste una actitud arrogante. No hablo de Runzen, hablo de otro sujeto. Si te picas vas a comentar va a comentar en los comentarios, así que bueno, ahí se van a enterar, ¿no? Pero bueno, es básicamente, si tú lo escuchas y para ti está bien, para ti realmente con ojo crítico, o sea, ponte con ojo crítico, está bien, tu historia es buena. Pero si la ves y vomitas en el proceso, ya bueno, no hay nada que decirte, tú ya sabes la respuesta. Es mala. No, bueno, ¿cómo saber si tu historia está bien escrita? Creo que ya lo dejó muy claro Creepy Heavy. Y solo para ponerlo claro, en mi vida le he pasado a alguien uno de mis textos para que lo lea y lo cheque. Bueno, obviamente si no es alguien profesional que yo respeto con todo el cora. Por ejemplo, a mi maestro de oratoria, que sea donde esté, espero que esté bien, le di a leer una de mis novelas y me dijo que realmente estaba bien. Me dijo, está bien, puedes publicarla cuando tú quieras. Y bueno, eso me llenó el corazón de alegría, básicamente porque, como ya dijo Creepy Heavy, no lo hice vomitar y le agradó. Así que pues como que muy ok. ¿Cómo saber si tu historia es mala, no? Si tu está bien escrita, pues mira, yo creo que es necesario escucharla y quitarte ese fanboy que tienes dentro. Y luego de eso, compararla con otras historias, pero por ejemplo de la misma temática, y ver qué es lo que falla. ¿A qué me refiero con fallos? Por ejemplo, ver qué es lo que utilizan mucho, y por ejemplo si a ti te gustaba y lo quieres utilizar, pues plantearlo desde antes y darle mucho trasfondo para que supere a los demás. Entonces, ¿cómo saber si tu historia está bien escrita? Pues básicamente es no siendo fanboy o sea, no siendo un fanboy asqueroso, siendo objetivo al momento de pensarlo y de hacerlo. Y si bien te gustan mucho los zombies, pues chévere,
pero hay gente como a mí que los zombies no nos terminan de convencer. Y por ejemplo, algo que, mira, los zombies los paso, o sea, los zombies no me afectan, no me cortan, no me hacen nada. Pero por ejemplo, los diarios, eso sí me tocan las malditas bolas, sí me tocan los cojones, porque los diarios no tienen ni puto sentido. Y bueno, esto es algo de lo que no me arrepiento, pero sí que me sigo pensando. Básicamente yo creo que es porque fue mi segunda historia loquendo, que es el diario de Jonathan. Y por ejemplo, al diario de Jonathan ahora le cuestiono demasiadas cosas como para pensar que es una historia más o menos competente. Pero en su momento, igual a mí me gustó la temática. Y por ejemplo, en el último directo yo dije que igual pensé una historia de zombies, pero un poco rara. Y luego me di cuenta que los zombies tampoco tenían fundamento. Entonces me fui a algo y yo le di fundamento. Entonces, yo por ejemplo, como dice Creepy Heavy, si escuchas tu historia y no vomitas, pues quiere decir que está bien hecha. Yo igual creo eso. Yo escucho mi historia a veces y fuera de sentir que lo hice bien, veo los aspectos que a veces como que yo me quedo igual de, bueno, eso no tiene tanto sentido, pero como yo mismo me doy cuenta que a veces paso a otras cosas y no les doy la importancia que por lo general la gente intente darle a esas cosas, pues realmente no tienen mayor cosa. O sea, si no lo tocas, pues nunca existió. Pasa. Entonces yo creo que es eso, estoy completamente de acuerdo con Creepy Heavy. Si tu historia no te hace vomitar, pues bien. Y en cuanto a gente inútil, porque me agradó lo que dijo, yo sí he encontrado gente inútil. No lo voy a decir, o sea, yo no soy tan amable. Es decir, si tienes cosas buenas, sí las tienes, pero tu inutilidad te gana. Yo no soy tan amable. Se dan cuenta en los análisis, se dan cuenta en los análisis, en las pláticas honestas, en los traumas son básicamente eso, mi amabilidad y no es al carajo. Bueno, antes que nada, me encanta porque yo siempre recalco análisis y la gente siempre está como que crítica y es como que yo dándome la madre con la gente porque yo no hago una crítica. Las críticas simplemente toman lo que les pareció y lo exponen. Si bien mis análisis no son como tal un análisis tan profundo, tan acá, tan no, o sea, desenvolvió la historia por completo. No, porque para empezar es una historia loquendo. Segundo, muy pocas historias me han convencido como para poder decir esto. Y tercero, es un análisis porque yo analizo puntos, o sea, analizo puntos, les doy una calificación y los expongo porque esos puntos están bien y están mal, y expongo el fundamento de mi calificación. Así que por eso yo creo que es un análisis. Y bueno, no es como que me ofenda que digan que es crítica, simplemente es como que mi esfuerzo se va un poco al carajo, porque si dices que es una crítica es como que bajarle el nivel a lo que intento hacer, y es como que vaya. Bueno, igual si dicen que la crítica de la crítica es justo por eso, o sea, la crítica de la crítica, o sea, es solo un juego de palabras, es decir, es algo que supera una crítica, que esa crítica supera esa crítica, es solo un juego de palabras, o sea, estoy superando las críticas por el simple hecho de hacer un análisis, o sea, es un juego de palabras, es solo eso, no crean que la sección es una crítica, o sea, no, son análisis, pero es un juego de palabras, todas mis secciones son un juego de palabras. Por ejemplo, el pláticas honestas, que yo soy soltando odio, el traumas, en el cual hago bromas. Los análisis de la crítica igual son un juego de palabras. Así que pues, es solo lo que quería mencionar. Solo es eso. Y por ejemplo, apenas conseguí el ¿cómo se llama? El permiso para una serie que se llama, me enteré del nombre apenas, La Resurrección del Renacido, y es como que no, pues sí, espero ver de qué va, porque el tipo, bueno, el autor, no sé, como que me pidió que fuera muy objetivo y es como que, ¿por qué me pides tanta objetividad? O sea, no sé si se vio tantos videos de odio, pero pues yo supongo que fue eso, quiero creer que fue eso, así que, pues como sea. Yo sí he conocido a gente inútil, mucha gente inútil. Lo bueno es que dejaron de subir videos. No es nadie de la comunidad ni nadie que yo conozca. Son videos que yo encontré muy random. Por ejemplo, yo pasé una vez en el grupo de los sobrevivientes un diario que lo hizo un inútil. Mira, a los 3 minutos el prota ya aplastó la cabeza de alguien. Es como que, no mames, güey. Así que bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Si tu historia te convence a ti y convence a más personas, creo que está perfecto.
Y por ejemplo, si esas personas te dicen cosas como que wow, nunca había escuchado algo así planteado, o te dicen wow, tu protagonista se oye bien, o wow, me agrada las situaciones que planteas, pues es como que punto. Por ejemplo, si yo creo que eso es lo que hace que te den ánimos. Así que, pues bueno, yo creo que eso es lo que estoy completamente de acuerdo, básicamente. ¿Cuáles son los errores más comunes en la escritura? Bueno, el error más fatal que encuentro y que la mayoría lo hace es que muchos pausan la narración para presentar a los personajes. Esto está mal, esto está muy mal. No pares la narración para dar un anuncio. Además, los que lo hacen son los que en el futuro ni siquiera le dan un sentido a la fuerza de sus personajes. Son los que creen que porque su personaje hizo algo ya merece la gloria. Y no, la vida no es así, ni siquiera las fantasías son así, porque tiene que haber un sentido en la historia. Métanse eso a la cabeza, por Dios. Yo lo aprendí a la mala, sí, yo lo aprendí a la mala. Hay una historia que hay por ahí que he escrito que se llama Un Mundo Diferente, y es asquerosa en el inicio, y es asquerosa en el pero luego intenté solucionar, pero he visto que no se puede, porque no, tiene que haber un maldito sentido. Bueno, eso es todo. Bueno, errores básicos o claros en la escritura. Pues mira, podría estar otros como 60 minutos que duró esta wea, porque esta wea duró un montón, explicándote o diciéndote qué es lo que yo encuentro de errores en cualquier historia que está escrita, incluyendo la mía. No me salvo, yo mismo me autocritico, me autosugestiono, me autolancero, me autopendeo, pero yo creo que no peco tanto. Ya lo dijo Creepy Heavy, en el momento en el que pausan la narración para presentar cosas, creo que pues, lo he hecho, pero no tan pecadamente, porque al fin y al cabo no recurro a otra narración. Es decir, siempre es una primera persona y siempre está narrando Charlie. Entonces, yo creo que pues, no la cago tanto, pero por ejemplo, errores graves que he encontrado en todas las historias. Obviamente, si me conocen, sabrán que me caga que mezclen narrativas que no son mezclables, no funcionan bien juntas, o que básicamente no tienen sentido con lo que estás planteando. Ejemplo, el diario es básicamente todo mi odio, todo lo que odio en las historias de Loquendo. ¿Por qué? Mira, los diarios desde el principio te plantean o te dejan claro, obviamente, que vas a ver la puta historia de un meco que se volvió súper poderoso, y no te dan ni el avance ni te dan la forma en la que se hizo eso. Entonces como que pues no chingues. Y a pesar de todo, se supone que los diarios deberían ser una narración de hechos fundamentales que influyen en la historia. No es el día a día, ya lo dije antes, los diarios no se escriben a diario, son puntos claves de la vida de alguien. Entonces, pues, por ejemplo, plantear cómo te sentiste al matar a tu madre es como que, no güey, o sea, nadie escribiría de eso, ya lo dije antes. Igual, cuando mezclan esto, es como que te escribo todo lo que pasó en el diario, pero al mismo tiempo, eso pasó ahora. Es como que, espera, ¿no todo era contado a través del diario? Sí, pero pasó hace un momento. Es como que, no güey, o sea, el diario debe funcionar como un registro de pasado. Entonces no puedes meter primera persona, eso es ley, es puta ley. Igual no puedes meter tercera persona o omniscientes de que mientras tanto en otro lugar está pasando esto. No puedes, es un error. ¿Por qué? Porque se supone que nos lo está contando el diario. Entonces no sabe cómo el protagonista sabía que eso estaba pasando en el otro lado del mundo con un personaje que aún no conocía. Es como que no, así no funciona esto. Hay reglas que debes seguir, hay reglas que debes respetar siempre. Y bueno, otro error clásico que siempre encuentro, pues fuera del planteamiento de personajes y la narración, pues déjame pensar. Tal vez creo que eso era básicamente todo mi odio. Yo creo que no el relleno innecesario, o sea, el plantear situaciones tan estúpidas que sabes que nunca van a pasar.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, que el apocalipsis empezó y lo primero que vas a hacer es, por ejemplo, asaltar un convoy o cosas así. Es como que quitan ese sentido de realista de la historia. No nos proyectamos, esa falta de proyección, por el simple hecho de que el protagonista es especial. Y bueno, eso sería todo. Así que bueno, vamos a dejar que Creepy diga lo que él cree para el final. Así que pues ya acabamos, esto duró un montón, ahora como una hora. Son todas las preguntas. Quizás diga algo para la despedida. Pero bueno, ¿cómo escribir ficción y mantener el ritmo de la narración? Escoge tu tema, ponlo de buena manera, no seas exagerado, aunque sea ficción, no seas exagerado. ¿Y cómo mantener el ritmo de la narración? Tus personajes tienen que estar muy bien definidos. Tu contexto y tu tema debes tenerlos bien claro. Y eso, es eso. Lo demás te va a salir ya con la práctica. No se vuelve un buen escritor o alguien que atraiga de la noche a la mañana. Y yo lo soy y llevo mucho tiempo en esto. Y eso depende de la inteligencia que tengas, ¿no? En mi caso, no, yo reconozco que no soy el mejor o bueno para esto, pero lo hago por hobby. Me gusta cuando gente que ni siquiera sabe de lo que está haciendo hace historias y se queda, más que todo cuando se queda, porque hay gente que intenta aprender esto y puede ser que en sus primeras historias no vayan a hacer la gran cosa. Me está molestando esa sierra un montón, pero con el tiempo los que se quedan aprenden y hacen buenas historias, y esas historias son las que me gusta ver. Y no porque te digan que tu historia es mala o la primera historia que escribas es mala, tú eres un mal escritor. Estás aprendiendo, pero si ya escribes una, otra, peor. Si escribes una historia mala y luego aprendes a escribir y la siguiente historia que escribes es una secuela de tu historia mala, eso es peor. Porque sabes que está mal y vas a hacer que tus oyentes o lectores se lean una historia de mierda primero para luego ver tu historia buena. Bueno, creo que quería desquitarme con esto. Son muchos los que lo hacen, no porque conozcan a una persona que lo haga así, crean que me voy directamente o estoy atacando a esa persona. Son los que no me gusta. Por eso cuando escribo tu historia intento que su universo ni siquiera se acerque a la otra. Bueno, espero que hayan sacado de lo que yo y Runsen haya estado comentando, porque realmente esto salió de improviso. Todo lo que he dicho ha salido de improviso, así que ojalá que hayan aprendido algo y saquen algo de esto. Bueno, supongo que te puedo decir unas palabras antes de irme. Quiero agradecer a Runsen por haberme dejado entrar a su canal de esta manera, y bueno, quiero decirles que si empiezas en esto realmente no hay reglas para esto, no existe una fórmula de hacer las cosas, solo no se crean que son la gran cosa por escribir cualquier cosa. Hasta tuvo ritmo y todo. Bueno, y como espalda diré que escuchen Un Mundo Constante y NIP, que son historias de creación y a las cuales tengo fe, y conmigo sería hasta otra ocasión si se vuelve a dar el caso. Así que chao. Y bueno, esto sería la segunda parte, porque bueno, estos van a ser 2 videos porque originalmente era uno, pero duró un montón. O sea, en la edición me di cuenta que duró tanto que me da asco solo subirlo. Así que les van a hacer 2 videos y va a estar dividido en 2 partes para mi mejor control y mi mejor salud mental al momento de editar. Así que, vale, antes de irnos, bueno, yo quiero agradecer a Creepy Heavy por ser el primero en colaborar conmigo. Sé que él lleva años aquí. Yo lo conocí por casualidad, como cualquier cosa, como a todos básicamente mis amigos en Loquendo. Lo conocí cuando, mira, él llegó muy random a mi canal, y cuando subí la primera crítica de la crítica,
el primer análisis, que es Desolación. No, Instinto de Supervivencia, estoy pendejo. Disculpen, a Instinto de Supervivencia, y me comentó si podía hacerle un análisis a Un Mundo Constante. Y bueno, ya lo dije en su análisis, yo no esperaba nada de Un Mundo Constante, y Un Mundo Constante me dio esperanza, me dio fe, me dio una historia que me gusta y que puedo presumir que me gusta Un Mundo Constante a los 4 vientos y no me da pena decirlo. Entonces, pues bueno, eso llegó aquí. Y bueno, yo, como ya dije, yo intento hacer colaboraciones con la gente para poder expandirme un poco más, para tener opiniones, para tener videos de este tipo, donde, bueno, este fue el primero, espero que no duren tanto los otros, o bueno, si duran igual, pues chido también. Hacer videos de este tipo con temas interesantes como este, que es la narrativa y cómo manejar ficción, que yo me estuve matando un buen tiempo con Heavy porque no sabíamos cómo hacerlo, y luego tuvimos muchos problemas técnicos, y pues al final terminamos haciéndolo así. Intenté dar una perspectiva diferente, o sea, con el estilo de Heavy y mi estilo que es el ejemplificar cosas, y por eso tal vez duró tanto, pero no importa. Bueno, si quieren hacer una colaboración de este tipo, pues ya saben, pónganse en contacto conmigo, que aquí dejo siempre los links. Y de igual manera, si tienen alguna serie que quieren que analice, pues déjenla igual en los comentarios, o pásenmela por mi contacto directo, o en la página de Facebook. No olviden darle like a la página de Facebook. Cuando tengamos mucha más gente ahí, voy a empezar a subir muchas cosas de mi día a día y cómo voy con las historias. Y pues básicamente va a ser esto. Igual pueden seguirme en mi Twitter, que me creo en Twitter porque pues me gusta, no sé, quiero que el canal se formalice un poco más. También tengo el Discord, pero pues el Discord todavía no tengo idea de cómo funciona el Discord. No tengo idea para qué me lo creé, pero pues tengo un Discord. Bueno, yo agradezco a Creepy Heavy por haber participado en esta primera colaboración. Y bueno, esto sería como siempre nuestra opinión, la forma en la que hacemos las cosas. No es la verdad absoluta, no somos los masters, no somos los creadores definitivos. Si bien yo siempre digo que hay reglas para todo, en la creación de historias yo creo que realmente no las hay. Al momento de utilizar recursos es cuando viene el problema. Entonces, siéntanse libres de hacer lo que quieran. Yo creo que estos consejos valen la pena. Si bien ya lo dije, no somos los maestros creadores, creo que yo puedo dar una buena opinión, y creo que Heavy tiene una buena opinión por estas. Él tiene experiencia, y yo creo tener por lo menos un poco de bueno, experiencia como escritor, si bien no tal como experiencia de, ¿cómo decirlo?, de loquendero o de subir historias en Loquendo. Creo que tener experiencia de escritor, llevo escribiendo muchos años y tengo muchas historias ahí, y yo lo admito, tengo historias que me avergüenzan porque son tan típicas que dan asco. Y bueno, como sea, saben que esta es nuestra opinión, y bueno, ya lo dije antes, así que bueno, este fue Rumsen y Creepy Heavy. Nos vemos en otra ocasión, y recuerden, siempre hay que tener algo en la mente, y si ese algo es importante, debes guardarlo en tu corazón. Y si tu corazón vale la pena, significará que eres un ser humano. Si se preguntan, quería terminar con una frase, porque pues voy a terminar así ya los videos. Solo es como para sonar más padre.